Buen Día Argentina, Roberto Iglesias, se lo anticipábamos, conversábamos con el ingeniero Iglesias fuera de cámara de la diversidad de títulos, en algunos casos, en los diarios de circulación nacional y de las diferencias entre los títulos, ¿no? Y el ingeniero Iglesias decía que la noticia está, depende de quién la maneje, a esa información o cómo se maneje. Sí, seguro. Yo creo que los medios no pueden crear cosas, crear información, eso la gente lo sabe inmediatamente. El tema lo que se puede hacer es minimizar o ampliar la información. Yo decía, tomamos como ejemplo la inflación está. La inflación está, un medio lo minimiza, otro medio lo amplía, pero no puede hacer otra cosa, no puede generar la inflación. Y lo que se dice sobre el radicalismo, tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Eso es culpa de los medios. Eso es culpa de los medios. La noticia está, Iglesia. Sí, es cierto, tenemos problemas. Los partidos políticos siempre tenemos problemas. El tema está en la capacidad de la dirigencia de poderlos resolver, ¿no? Eso, digamos, es una responsabilidad de todos, pero yo digo siempre fundamentalmente de quienes tienen la responsabilidad de la conducción. Ahí es donde se debe poner más empeño por buscar los acuerdos necesarios, la discusión, el debate, racionalizar la discusión para que no lleguemos a extremos, digamos, de ponernos en una punta u otra. Y entonces, bueno, ahora estamos en un momento de conflicto, pero tiene sus fundamentos. Pero ahora no, viene de las últimas dos elecciones. Sí, nosotros venimos de una ruptura, que eso no es un tema menor. Hace 4 años el radicalismo se rompió y fuimos separados. Hemos hecho esfuerzos, creo que todos, una gran mayoría, por tratar de buscar los mecanismos para poder otra vez juntarnos y bueno, pero la verdad es que lo que nos separan siempre son cosas de fondo, no es un tema menor, no estamos peleando por una candidatura, o no nos dividimos porque uno quiere ser candidato a algo y el otro a lo mismo, o por temas menores. En su momento nos dividimos porque hubo un sector del partido, con Cobo, etcétera, a la cabeza, que nos quiso llevar a todos con Kirchner. Nosotros le dijimos que no, y ahí, bueno, nos rompimos. Obviamente, está de más decirlo que teníamos razón, ¿no? Los que planteamos que era verdaderamente un error. Y ahora estamos discutiendo temas de fondo, que tiene que ver con cosas de fondo del partido. El partido ha sido siempre progresista y reformista. Por lo tanto, toda la vida tuvimos una línea y una conducta. Ahora, de golpe y porrazo, pegar la vuelta porque a un par de dirigentes se les ocurre, primero tendrían que dar explicaciones más sólidas de por qué estamos dando ese cambio de posición. Uno no puede cambiar de posición, digamos, por un tema menor o porque sí, o porque, digamos... Estamos hablando de la reforma de la Constitución provincial. Y además, hábilmente, creo que en este sentido ha demostrado... ¿Y de quién habla usted cuando habla Iglesia de los que dieron marcha atrás? ¿A quién hace referencia? Bueno, a los que han dado vuelta el pensamiento histórico que tenía el radicalismo, que es Cobo, Cornejo, bueno, Jalif, las autoridades partidarias. ¿Pero pueden manejar ellos todo el radicalismo hoy? Sí, sí, porque claro. Ni siquiera se da la discusión, porque una cosa que es lo que llama poderosamente la atención, ingeniero, es ni siquiera discutirlo, ni siquiera ponerlo en la mesa y decir, no hablamos del tema, lo cerramos. Cuando en definitiva, cuando Cobos era gobernador, reclamaban en su momento, usted recuerda, hablar de la reforma de la Constitución en su momento. Sí, además hay un tema, además del radicalismo siempre presentarlo, los 3 gobernadores del 83 para acá planteamos una reforma, claro. Siempre fue, creo que una sola vez nos la acompañó el justicialismo, ¿no es cierto? En definitiva siempre acompañaron. Por lo tanto me parece que pasar facturas y decir, bueno, como no me acompañaste una vez, yo no lo acompaño, o poner las excusas que hay, me parece que es un tema demasiado importante como para no debatirlo. Yo no digo que lo aprobemos, a lo mejor si no estamos de acuerdo, bueno, no estamos de acuerdo y votaremos en contra, pero sí tenemos que hacer el esfuerzo porque haya una reforma que contenga buenos aspectos que me parece que son importantes. Algunos son importantes para la gente y la gente los entiende rápidamente. Claro. Hay otros que son más difusos, los derechos, el tema de los derechos y demás, que creo que es obligación también de la dirigencia plantearlo, ¿no es cierto? Tenemos que hablar de los derechos sociales, los derechos del consumidor, los derechos incluidos en pactos internacionales, los derechos ambientales. A veces eso es un poco más difuso para la gente, pero hay otras cosas que son verdaderamente importantes. Pero usted cuando fue, perdón Ricardo, porque me quedo en esto un segundito, usted cuando fue gobernador, ¿usted le tocó gobernar
y bailar con la más fea, ¿no? Le tocó gobernar en el peor momento de la Argentina. Y usted piloteó una nave interesante, digo, como pudo, ingeniero. ¿A usted le hubiese gustado estar 4 años más? Digo, ¿a usted usted no pudo demostrar realmente una capacidad de gobierno, de ejecución? Tuvo que pilotear una tormenta, fue piloto de tormenta. Entonces, si le daban la oportunidad de 4 años más, por ejemplo, hablando de la reelección del gobernador, ¿usted se hubiese presentado o no? Le pregunto esto abiertamente. Sí, porque no, usted... en realidad no hubiera podido porque ante escribano público me excluí. El tema de la reelección del gobernante de turno es siempre un problema. Y yo le entiendo a la gente que sospecha de las reformas de la Constitución que siempre van en beneficio del político de turno. El 99%, o el 90% vamos a poner, el 90% de las reformas que se han hecho en el país, tanto en provincias como en la nación, fueron hechas en pos de la reelección, del gobernante de turno. Por lo tanto, a mí me parece bien que la gente sospeche. Y entonces en aquel momento yo incluí, porque me parece que tiene que haber una reelección para todos, o sea, limitarlas de lo que hoy tienen reelección ilimitada, y incluir la del gobernador y vice. Pero me excluí, a los efectos de evitar esa sospecha. Pero la reforma de la Constitución va mucho más allá de la reelección. Y le digo sinceramente, no me parece un tema tan de fondo. Sí me parece de fondo limitar, y esto lo resalto, las reelecciones ilimitadas, porque hoy muchos de los que se oponen son los que vienen en reelecciones ilimitadas, tanto en municipios como en concejales, senadores, diputados. Entonces, me parece que eso hay que aclararlo. Si vamos a hablar de reelección, sí, inexorablemente sí, ponerle limitación. Pero digo, la del gobernador, ¿alguien puede asegurar que a Mendoza le ha ido mejor o peor porque no tiene reelección? Lo digo siempre esto, nadie puede aseverar ni jurar que porque no hay reelección a Mendoza le ha ido mejor o peor. Entonces, excluyámosla, saquémosla. Subestimamos al votante, ingeniero. Yo digo, saquémosla. Si es un problema, bueno, saquemos eso, pero reformemos. Y si se puede discutir y la sociedad está de acuerdo, bueno, incluir el debate de la Creo que el debate que se ha dado en torno a la reforma de la Constitución, digo, pivotea esencialmente en este tema de la reelección. Pero hay otros temas que creo que tienen que ayornarse en la Constitución, una vieja Constitución de la provincia. Digo, centrar el debate en esos temas que le interesan a la sociedad, al consumidor, por los derechos al consumidor, el medio ambiente, los pueblos originarios, los discapacitados. No pueden ser senadores. Bueno, de hecho lo son. O sea, de hecho lo puede ser. Un discapacitado de hecho ocupa funciones. Más allá de lo que diga la Constitución, y me parece que todos estamos... hemos cambiado, tenemos una amplitud mucho más grande. Pero está bueno que esté en la Constitución. Pero está bueno que, por supuesto, está bueno que esté, que haya mecanismos de representación mejor, mecanismos en los cuales la consulta de la gente sea más directa, los efectos de que los gobernantes no se desvíen tanto a veces como se desvían de lo que fue la protesta, que haya tirones de oreja a mitad de camino, ¿no es cierto? Me parece que son todos temas que son importantes. Un representante por departamento, que cada departamento que tenga un representante, el tema de las autonomías municipales, el tema del manejo de la cosa pública, los presupuestos, la obra pública, etcétera. Me parece que son muchos temas que van directamente en el interés de la gente y que hay que contemplarlo. El déficit. Esto es un tema muy importante, se cambió por ley, entonces hemos empezado a endeudarnos en forma indiscriminada, de jaque para acá. Así que bueno, estos son todos temas que deberían tener algún tipo de acotación en la Constitución. Roberto, esta ruptura, como usted dice, que se ha dado en el radicalismo, no solamente a nivel provincial, a nivel nacional también hay un partido que hoy no muestra un líder absoluto. Peor que a nivel nacional está mucho peor que acá. Claro, sin dudas. Digo, la sociedad argentina, aquella que no es, o que no simpatiza con este gobierno, no tiene hoy un líder de la oposición que aglutine. Digo, esta pelea en el radicalismo no los aleja mucho más de esta necesidad que tienen muchísimos argentinos de tener alguien que los represente. Sí, bueno, es un problema de la oposición en general. Claro. O sea, hoy nadie... Pero estamos hablando de los dos partidos hoy nadie produce un liderazgo.
Es más, hay un problema en la política argentina que hoy es democracia de candidatos y no de partidos. La gente mira mucho más a la persona, que a los partidos. Y eso me parece que hay que corregirlo porque los partidos tienden a tener una línea mucho más larga. Nosotros los seres humanos somos cambiantes, defraudamos y demás, entonces me parece que habría que... Por eso yo lo que reclamo de la dirigencia es coherencia. Me parece que no es bueno darle a la gente la imagen cambiante, más allá de que la gente cambie de posición, y es razonable. Lo que ayer le parecía bien, hoy le parece mal. Y está bien, porque si aquel que en su momento estaba haciendo las cosas mal, o las estaba haciendo bien, hoy las está haciendo mal en la percepción de la gente, está bien que la gente lo cambie. El que no puede cambiar su coherencia es el dirigente. El dirigente político le tiene que dar certezas a la gente que hoy no tiene, seguridades que hoy la gente no tiene. A mí, yo digo, he tratado siempre de mantener una línea y una coherencia, que aquellos que no me acompañan o no me votaron sepan perfectamente por qué no lo hacen. Y yo creo que esto es así. A mí los que no me votaron saben perfectamente por qué no me votaron. ¿Y el Partido Radical está dando esa seña tanto a nivel nacional como a nivel... No, el radicalismo viene hace mucho tiempo mal, con muchos problemas que no se corrigen, no se transforma en esa alternativa y no encuentra un liderazgo. De hecho, las dos últimas elecciones, en Mendoza demuestran eso, ¿no? Lo que pasó con el radicalismo. Cuando en realidad... casi todo el mundo pensaba que ganaba el radicalismo, ganó Jaque. Cuando todo el mundo pensaba que ganaba el radicalismo, ganó Pérez. En definitiva, digo, hay una cuestión de fondo que hay que corregir. Yo le pregunto y le agradezco su tiempo, ingeniero. ¿Cómo hace para, no digo convencerlo, pero no se van a sentar nunca a hablar usted, Cobos y Cornejo, o no se puede? Sí, de hecho lo hemos venido haciendo, nos hemos estado reuniendo hasta cuando nosotros planteamos la diferencia y no nos fuimos con lo que pensaban los otros, no nos reconocieron el pensamiento distinto. O sea, cuando el radicalismo cambia de posición, bueno, ahí no nos convocan más. Pero yo llamo a la reflexión, digo que creo que la dirigencia política, o sea, la política es debate, la política es discusión. Es buscar los consensos a través de las diferencias, porque si no, si cada uno se pone en la vereda de enfrente, pasa lo que está pasando hoy, con lo que criticamos del oficialismo. Entonces yo estoy dispuesto a seguir discutiendo, a seguir debatiendo y que encontremos los puntos en común, cediendo uno un poco y otro el otro, es cuando se van encontrando el camino. Si cada uno quiere llevarse el 100% y atropellar, entonces no se consiguen. Así que lo digo públicamente, estoy dispuesto, le digo a las autoridades partidarias que nos conducen, digo que estamos dispuestos a discutir, a debatir y bueno, a encontrar coincidencia o mantener o respetarnos en las divergencias que tenemos, ¿no? Creo que la sociedad argentina hoy necesita indefectiblemente un partido político que haga una oposición firme, concreta. Digo, por lo menos es lo que muchos en las últimas protestas están pidiendo, alguien que los represente, no tienen quien los aglutine. ¿Qué lectura hace de estas protestas, Iglesias? Bueno, yo creo que hay mucha gente que está, ya no diría descontenta, está enojada y con razón. Lo que pasa es que por distintos motivos. Y el problema de la oposición también tiene que ver precisamente con esa posición de la gente. Hay un 50% o más que está en desacuerdo con el gobierno. Pero la realidad es que está en desacuerdo a través de distintas vertientes y otras no las quiere. Entonces es lo que termina pasando. Claro. Ese espectro de la oposición no solo es que los partidos políticos somos diferentes, sino que esa gente tiene preferencias diferentes. Y unos prefieren a Macri, otros prefieren a Wiener, otros prefieren a Pino Solana y otros prefieren al radicalismo y a algunos otros partidos. Y nunca esa gente va a votar, nunca el que vota a Pino Solana va a votar a Macri. Eso está claro, ni el que vota a Wiener va a votar a Macri. Entonces, la sociedad argentina, la oposición en la sociedad argentina, está dividida en muchas ramas. Lo que hay que encontrar es ver si es posible que haya alguien que aglutine o pueda aglutinar esa diversidad o esas divergencias que no solo tiene la dirigencia, sino que también la tiene la sociedad, ¿no? Ingeniero, muchas gracias por el gracias a usted. En otro momento hablamos de Racing, ¿eh? El ingeniero Roberto Iglesias aquí en el estudio de Buen Día Argentina.